Bueno, déjame leer un poco la cita que tú haces de Céspedes, que dice, paramos el 6, ya esto es después de la destitución, ¿no? Y dice, o no, parece que tú dices que es desde el gobierno itinerante. Sí, cuando paran en Báguanos. En la Boca de Báguanos, dice, paramos el 6 en la Boca de Báguanos, donde presenté el espectáculo de la marea después de 3 años y medio que dejé de verlo en la de Majagua. Por cierto, qué linda es la vista de la de Majagua hacia el Golfo de Guacanayabo. Eso a cualquier cubano, el que esté en Cuba, que puede que vaya. Y el que vive fuera y que no ha ido, si tiene una oportunidad, que vaya. Porque es un paisaje muy lindo de Cuba. Y dice, él me trajo a la memoria, entre otros recuerdos, mi antiguo estado de señor de esclavos en que todo se me sobraba. Lo comparé con este que ahora me veo pobre, falto de todo, esclavo de innumerables señores. Interesante eso quería preguntarte. Pero libre del yugo de la tiranía española. Y eso me bastó. Prefiero mi actual estado. Yo quería preguntarte sobre lo de esclavos de innumerables señores, pero es interesante que un presidente diga eso, ¿no? Pero te dejo, tú lo escribiste, tú escogiste esta frase y agregas, este sí eres tú. Dice, ni la levita franciscana de Martí, ni los modestos espejuelos de Varela alcanza la dimensión de pobreza consciente y autodeterminada que vivió Céspedes. Quiero decir que yo lo entiendo no como un culto de pobreza. En cierta medida yo no podría leer esta lectura que te voy a hacer y que me gustaría que comentara, o sea, no la mía, sino lo que te digo lo que pienso, más que todo a promover, a motivar tu análisis. Y es que yo creo que aquí hay una ética martiana del sacrificio y del voto por el arroyo de la sierra que es importante. La superioridad de esa ética martiana en el contexto cubano, o te la crees o no te la crees. Para hablar claro de esto, yo creo que en esto hay de creencia, de motivación, de sentimiento, que lo tiene el que lee a Martí donde quiera que está. Y yo creo que no quiero decir que Céspedes era consciente, un protomartiano, ni mucho menos, pero yo creo que es la continuidad de Martí con ese sentimiento de los hombres de 68 que tiene una dimensión política. Y esto me impresionó mucho esta cita y esta idea de la pobreza fecundante, y quería que me hables de cómo está eso dentro de esa ética patriótica, que yo siempre pongo ética patriótica martiana, en la cual, te repito, ¿te la tomas en serio o no te la tomas? Es una decisión. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero fíjate, yo lo que te diría es que, y lo he dicho en muchos lugares también, que el principal cespedista o cespediano de Cuba fue José Martí. O sea, no fue Eusebio Leal, ni Hortensia Pichardo, ni Fernando Portuondo, que lo fueron. No, fue José Martí. Hay que ver los artículos de Martí sobre Carlos Manuel de Céspedes. Tú te das cuenta que hay una preocupación desde antes de la década de los 80, cuando le escribe a Gómez y le pregunta qué opiniones se le pueden, qué cosas se le pueden objetar a Céspedes, qué sé yo, y dice, puesto que escribo es para defender, le dice a Gómez. Desde ese momento uno se percata de que Martí estuvo muy pendiente de la figura de Céspedes y del legado de Céspedes. Martí le preguntó a mucha gente por Céspedes, le preguntó a Máximo Gómez, le preguntó a José María Izaguirre, le preguntó a toda la gente que pudiera darle una referencia de este hombre, porque de alguna manera, como él dijo en uno de sus textos, hay que echarse alguna vez un pueblo a los hombros para saber la grandeza del que solamente con un bastón de carey, con empuñadura de oro, o sea que realmente hay una relación de respeto y de admiración muy fuerte de Martí por Céspedes.
Y eso de los esclavos de innumerables señores, la Cámara de Representantes. Ahí no hay duda ninguna. Hay otro momento, yo diría que tan importante sobre este, y te sugiero si podemos ir pasando a San Lorenzo, porque hay una carta de él a Ana de Quesada, donde Céspedes le narra la llegada a San Lorenzo. Y nos ubicaron en una casita, un bohío. Lo que tengo es una hamaca, una mesita, un taburete, qué sé yo, pero me siento bien. No necesito nada más. Yo creo que ya ahí ha llegado al punto climático de eso que Lezama llamó la pobreza fecundante, que en el caso mío yo digo que es la pobreza consciente, o sea, el sacrificio, el sacrificarlo todo por la causa de la dependencia. En San Lorenzo, la mañana en que lo matan... No es una idealización de la pobreza, no es una idealización de la pobreza, es decir, en consecuencia con mi ética, en consecuencia con mis ideales, si la pobreza viene, la afronto y no me lamento de lo que me llega. Exacto. Es lo que yo creo que viene por ahí. Lo leo porque también está aquí, yo lo tengo, la cita la tenía. Dice, y la voy a dejar ahí, no voy a comentarla, pero creo que es importante que escuchemos a lo que él le dice. Él le dice: te doy gracias por lo que me dices que me tienes preparado, pero de aquí en adelante no quiero que me mandes nada. Guárdalo para ti y los chiquitos. Yo estoy satisfecho con lo que tengo, vivo en una choza a la intemperie, con lo que me dan, aunque sean los reptiles más inmundos. Ando vestido y calzado de una manera grotesca, pero honesta. No tengo necesidades. Es la frase que tú citas. Tremendo eso. De agosto de 1873. Mira, terminemos entonces. Yo quería preguntarte sobre San Lorenzo. Hay en este mismo programa que se hizo en Miami de Juan Manuel Cao, dicen que lo destituye de la Cámara y que él dice que a los 3 días lo matan, lo cual no es cierto. De nuevo. No, claro que no. No puede ser 3 días porque entre octubre, de que es la destitución. Lo matan a los 4 meses. A los 4 meses. O sea, decir 3 días, a mí me gusta que en la historia se trate de ser lo más exacto posible. Y 4 meses no son 3 días. Ahora quiero que me hables de eso, de los misterios de San Lorenzo. Y una duda que me quedó. Uno piensa que Gómez, cuando uno ve los diálogos sobre el plan Gómez-Maceo y todo esto, que Gómez en alguna medida tiene una línea cespedista en esa postura, y lo que viene con el manifiesto de Montecristi, lo que se sabe de la reunión de la Mejorana, el hecho de que él vira para el Camagüey cuando hay problemas que el gobierno le está diciendo a los que ya han cruzado la frontera, la trocha. Incluso se dice que que Maceo viene cruzando porque Gómez le dice: ven para acá, que aquí tenemos que lidiar de nuevo con un problema con el gobierno, ¿no? Sin embargo, Céspedes destituye a Gómez. ¿Qué me puedes decir de la visión que tenía Gómez de Céspedes después de la experiencia concreta de él haber vivido a Céspedes como presidente? Yo creo que Gómez no fue una persona, digamos, muy que sintiera mucho afecto por Céspedes, precisamente por eso. Gómez era una persona que era... Porque lo destituyó. Porque lo destituyó, porque según le contó a Martí, un momento determinado de la guerra, llegó a Las Tunas, a un lugar, y ellos estaban todos andrajosos, sin ropa, mal alimentados, y en ese momento se encontraron a Céspedes y al gobierno muy bien vestidos, algunos fumando con cigarreras de oro, pitillos de oro, y
Yo creo que a partir de esa relación realmente no fue una persona que sintiera mucho cariño por Céspedes. Sin embargo, reconoció que la idea de la invasión a Occidente era de Céspedes. La reconoció. Fue al primero que yo le escuché hablar, fue a Carlos Manuel de Céspedes, qué sé yo. Y después en la guerra del 95 le comenta a Martí que él una vez presenció una situación donde Céspedes agarró un panal de avispa y dijo, hay que ser mucho hombre para haber hecho eso, porque le picaron varias y el hombre ni se inmutó. O sea, le estaba como contando a Martí lo cual te demuestra que Martí en el periplo de Cabo Haitiano de los Ríos seguía con Céspedes pensando en Carlos Manuel de Céspedes. Yo creo que no fue un gran, digamos, admirador de Céspedes. No, me parece. Yo creo que quizás Gómez nada más que se admiraba a él mismo. Es la impresión que tengo. Es un hombre que como le dijo él a... razones le sobraban para admirarse a él mismo, ¿sabes? Claro que sí. Como le dijo a él a alguien que le dijo, no, porque Sanguilí dice, no. La historia de Cuba se puede escribir sin la pluma de Sanguilí, pero no sin mi machete. O sea, él estaba muy consciente del papel relevante, yo diría que descollante de Gómez en las dos guerras. Y no creo que haya sido realmente muy partidario de Céspedes. Bueno, háblame de San Lorenzo, esos últimos meses que viven Céspedes allí. También he tenido la oportunidad de estar en ese lugar. Eso sí es, creo que tú hablas de o citas a Lezama, porque a veces se mezcla mucho la obra de Lezama y las invocaciones que tú haces, pero hay algo es que Cuba nace en el monte. Si hay algún lugar de verdadero monte, yo recuerdo haber ido a San Lorenzo, crucé desde la costa sur de Santiago, subí, pasé por lo que era la comandancia de la Lata de Almeida y llegué ahí a San Lorenzo. Y eso sí está bien intrincado en la sierra. Y verdad que todavía era bastante tupido el bosque ahí. Bueno, fíjate si está intrincado eso, de que hoy, siglo XXI, si tú no consigues un vehículo de doble tracción, no llegas a San Lorenzo. O sea, porque es muy empinado. En aquella época, la columna del batallón Cazadores de San Quintín, que fueron los que llegaron, asaltaron y mataron a Céspedes, subieron cuesta arriba. O sea, la loma, rompiendo el maniguazo, machetes, etcétera. Y lo que es sorprendente es que una tropa tan importante como esa del ejército español se haya desplazado hasta allá arriba. Son 500 metros hacia arriba, muy empinado, para asaltar un lugar donde lo que había eran 3 o 4 mambises reponiéndose de heridas de combate, 4 o 5 mujeres, 2 o 3 niños. O sea, realmente eso no. La única explicación que tiene eso es que el mando español tenía información de que ahí estaba o Carlos Manuel de Céspedes o por lo menos alguna figura sin el nombre y el apellido importante de los mambis. Es la única explicación que tiene eso, porque llegar ahí arriba hoy es difícil, imagínense uno en el siglo XIX. Las pruebas están sobre el hecho de que los españoles llegaron por la noche el día 27 el día de la víspera del asalto, y se colocaron y durmieron la madrugada detrás de la casa donde iba Céspedes todos los días, que era la casa donde vivían unas mujeres que una de ellas tenía una relación sentimental con Céspedes, que además fue la que parió el último hijo de Céspedes. O sea que estos españoles tenían todas las indicaciones
de cómo llegar allí, de cómo burlar un puesto de observación que tenían los mambises que le decían el cordón del oro, y que si tenían la indicación de que se veían tropas españolas disparar al aire y eso se iba a oír los disparos se iban a oír en San Lorenzo. Pues no se vio nada, subieron, se apostaron detrás y al mediodía, cuando Carlos Manuel de Céspedes se dirigió al lugar donde iba todos los mediodías, entonces se hicieron visibles y comenzó la persecución, comenzó el drama de San Lorenzo. Yo he puesto en algunos de mis textos que las claves de la vida de Céspedes están ahí, porque es que yo pienso que él escribió en ese lugar, tanto en su diario como en las cartas que le mandó a Ana de Quesada, ideas fundamentales de su pensamiento. Y además ya ahí no era nadie, ya ahí era sencillamente un hombre particular que estaba tratando de que le dieran un salvoconducto para irse de la guerra, que además cuando fusilaron al hermano, a Pedro de Céspedes, él mandó una carta al gobierno ofreciéndose para cualquier tipo de tarea que le quisieran dar. Por supuesto, Céspedes se convirtió en una piedra en el zapato para el gobierno de Salvador Cisneros, porque no querían que fuera la emigración, porque tenían miedo de su personalidad, la gente que todavía lo respaldaba, etcétera, y tampoco querían que se quedara en la manigua, porque podía ser fruto de, digamos, algún tipo de revancha, de reacción de Céspedes por recuperar el poder. Yo pienso que la última lección de Céspedes, bueno, la penúltima, la última fue morir disparando contra los soldados españoles y no entregarse, pero la penúltima fue la de no aceptar que lo utilizaran para una guerra fratricida en la República de Gambas. Porque él sabía que si eso se producía, se le iba a hacer un daño enorme a la guerra de independencia cubana. Estamos hablando de 5 años de guerra. O sea, cuando matan a Céspedes, era el 5.º año de la guerra. Después hubo 5 años más, pero en ese momento que deponen, que quitan a Céspedes de la presidencia, el estado de las armas cubanas era inmejorable. En octubre de 1873, cuando se produce la reunión de Vijagual de Iguaní, que es donde lo quitan, las armas cubanas acaban de tener 3 o 4 combates de envergadura victoriosos. O sea que ni siquiera eso se podía arguir, de que la situación no era buena, ¿no? Todo lo contrario, era la mejor desde el comienzo de la guerra. Pero ya estaban decididos a quitarlo, lo quitaron, después lo trataron de humillar y finalmente lo dejaron en ese lugar apartado, sin escoltas, sin armas para defenderse. Pero bueno, él tenía su revólver y con eso logró enfrentarse a los soldados del batallón de cazadores de San Quintín. De manera que las últimas 2 lecciones que nos dejó Carlos Manuel de Céspedes, yo pienso que son realmente trascendentales. Bueno, terminamos con el nombre, Padre de la Patria. El incidente de su hijo Oscar. He escuchado que cuando él dice la frase de que Oscar no era su único hijo, ya habían matado a Oscar en ese momento, que la posibilidad real de salir al exterior a cambio de salvar la vida de su hijo no estaba ya presente, que él no lo sabía, pero que eso había pasado. Desde la condición de estudioso de la obra de Céspedes, me parece que sería superfluo preguntarte si tú crees que el nombre está bien ganado, ¿no? Mira, en primer lugar, lo que acabas de mencionar es totalmente cierto. Cuando Caballero de Rodas le ofrece a Céspedes la posibilidad de salvarle la vida al hijo si él se retiraba de la guerra, era una trampa. Ya el muchacho estaba fusilado. O sea, era una trampa vil de este hombre. Con relación al padre de la patria, yo creo que... Es trampa vil de tirano. Es trampa vil de tirano. Con relación a si es correcto, si es justo de que sea el padre de la patria, yo pienso que
No puede haber otro que no sea él. Yo creo que es el padre de la patria, ganado de una manera legítima, no solo por ese asunto con Caballero de Roda, que obviamente influyó mucho, sino porque es que muchos mambises humildes, gente humilde, lo llamaban padre también, o sea, y lo iban a ver, decían que iban a ver al presidente viejo, era como decían, y porque bueno, un hombre de 55 años del siglo XIX era un hombre viejo, hoy no es así, pero en aquel momento sí, por un problema de expectativa de vida, de salud, etcétera. Yo creo que se lo ganó en buena lid y no creo que pueda haber otro mejor padre de la patria que Carlos Manuel de Céspedes para Cuba. Bueno, Rafael, hemos estado conversando 2 horas. Me prometiste una y me aproveché y tomé 2. Qué gusto que hayas estado en nuestro programa. Esta Conversaciones Americanas siempre está abierta. Cuando quieras venir, conversamos de este tema, conversamos de los otros temas que sé que has estudiado. Me interesaría mucho conversar sobre tus ideas sobre Octavio Paz, hablar de cine cubano, que sé que has tratado, de artes plásticas, donde también jugaste un papel importante. Simplemente decirte hasta la vista y qué gusto que hayas estado de acuerdo en venir, presentar tu libro. El libro se llama Los Silencios Quebrados de San Lorenzo y se puede comprar en internet, en Amazon, ¿no? No, en estos momentos no se puede comprar. De todas maneras me dijeron que van a hacer una tirada nueva porque la inicial era muy pequeña, se hizo por un acto que se realizó el 10 de octubre pasado, pero me dijeron que sí que va a haber una reimpresión. Te mantengo al tanto para que lo informes en tu programa. Y si pudiese, porque mucha de nuestra audiencia lee electrónico ya, si en algún momento el libro sale en Kindle o en alguna de las versiones electrónicas, también háznoslo saber, porque igual, de esa manera nuestro público también, te lo informo igual. Se pone. Pero en Cuba sí está o no está en edición en papel. No, en papel. Hizo una tirada muy pequeña. Hay una situación que tú debes conocer con el papel en Cuba y se hizo una tirada muy pequeña, pero recientemente me dijeron que iban a hacer una nueva tirada y bueno, te mantendré informado. Bueno, qué gusto. Nos vemos hasta la próxima y que tengas buenas noches porque sé que es bastante tarde allá donde estás. Chao. Un abrazo. Chao.